Reciban desde aquí un saludo, un abrazo desde este lugar. Soy vuestro hermano Emilio, como decía el pastor, venimos de Madrid, de Alcalá de Henares en concreto. Estamos allí sirviendo al Señor. Llevo 3 días por esta zona y el Señor me está bendiciendo mucho. Estoy disfrutando de la compañía de las iglesias, de los cultos, y siempre no quiero perder la costumbre de, según subo por este lugar, tener una acción de gracias, porque creo que debemos ser agradecidos. Agradecido con el Señor por el privilegio de servirle, de estar aquí en su presencia, y con la iglesia por la oportunidad de estar aquí, en especial con mis hermanos, mi hermano Enrique, Moreno, Antonio, que además de estarme aguantando todos estos días y atendiendo y cargando conmigo, pues ahora están aquí hoy también. Estoy haciendo buenas migas con ellos, creo que el Señor me ha unido con ellos en una maravillosa amistad. Y bueno, quisiera hacer un uso prudente del tiempo, pero me responsabiliza mucho las palabras que decía el pastor antes de darme paso. Y es que se necesita una palabra de Dios. Amén. Nada nos responsabiliza más que eso, a los que tenemos el privilegio de pasar por aquí a predicar la palabra del Señor. Así que, como suelo preguntar, antes de pasar a la lectura, pregunto: ¿cuántos de aquí traen a este lugar una gran necesidad de escuchar una palabra de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene boca y habla? Amén. Aleluya. Pues abrimos nuestros corazones y abrimos la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, desde el verso 31 en adelante. Perdón, Juan 8:31. Verso 31 en adelante. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor en este precioso día. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es maravilloso la palabra del Señor. Quiero invitarte a que cierres por un momento más tus ojos para presentar al Señor la administración de su palabra, y voy a pedirle a mi hermano Francisco que haga el favor de presentarme al Señor en oración. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias, Dios mío, porque tu misericordia, Señor, sigue estando presente, Dios mío. Sí, Señor. Te quiero presentar a tu siervo, Padre, para que en esta tarde, Señor, hables por medio de él, Señor. Capacítalo en esta tarde, Espíritu Santo, rogándote, Dios mío, que pongas orden en este lugar, Padre, que lleves todo pensamiento cautivo, Señor, a tu palabra. Reprendemos toda obra de las tinieblas. Amén. Y por lo que hagamos en esta tarde un culto de bendición. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hoy quisiera hablar acerca de la prioridad y el deseo de Jesús en su trato con nuestras vidas. ¿Qué busca Jesús? ¿Cuál es la prioridad de él? ¿Por qué trabaja Jesús? ¿Qué es lo que persigue Jesús en su trato con nosotros? ¿Cuántos creen conmigo que los fines de él deben ser los fines nuestros? Amén. Debemos estar en armonía de pensamiento con él, perseguir lo que él persigue, querer lo que él quiere y amar lo que él ama. Entonces, si vamos a su palabra, encontramos algo. Jesús siempre tuvo y tiene una prioridad
un objetivo de trabajo. Y es el siguiente. Como bien saben ustedes, a lo largo de los 4 evangelios podemos ver, la primera realidad es que la persona de Jesús nunca dejaba indiferente a nadie. La persona de Jesús siempre causaba un efecto. Ya sea para que le amaran, para que le odiaran, ya sea para que fueran en pos de él o para que le crucificasen. Pero Jesús no dejó a nadie indiferente, porque Jesús, por sus palabras, por su caminar, por la calidad de su persona, por sus obras y sus hechos, Jesús donde pasa deja huella. De modo que encontramos que la huella que él dejaba, algunos de ellos, dice la palabra del Señor, que se negaron a creer. Tenemos un primer grupo de personas. Una primera reacción ante la persona de Jesús se puede clasificar en la de los incrédulos. Los que, a pesar de ver a Jesús con todas las evidencias de ser el Mesías, puesto que tenía todas las profecías mesiánicas para su tiempo cumplidas en él, puesto que tenía las manifestaciones de su poder que demostraban que él era superior, y viendo que Jesús vivía un cumplimiento exacto y absoluto de la ley de Dios, sin fallar en ningún mandamiento, llegamos a la conclusión de que estaban todas las evidencias de que Jesús era el Mesías. Ahora bien, el primer grupo, a pesar de que tiene todas las evidencias delante, deciden no creer. Unos se inventan que es que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Otros se inventan otra excusa, y es que dicen que conocen a sus hermanas y que es el hijo del carpintero. Otros se inventan otra excusa y dicen que es un poder diabólico que está operando de forma engañosa y es un curandero que está engañando al pueblo. Cada uno con sus excusas, pero tenemos un grupo, un bloque de personas que se definen como incrédulos, a pesar de que tienen la luz delante de ellos. Bien, Jesús no se para a darles muchas explicaciones, porque los motivos para creer Jesús ya los estaba dando. De modo que el que no creía era porque no quería creer. Esto me hace bien. El que no cree no es por falta de pruebas, no es por falta de evidencias, es porque su corazón se niega a creer. Es por eso que la debilidad no es, la incredulidad no es una debilidad mental. La incredulidad es un pecado. Por eso Jesús se muestra firme ante los incrédulos. Ahora bien, después de este grupo de los incrédulos, Jesús está hablando con ellos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Y en el verso 30 hay una cosecha. Parece ser que la finalidad y el objetivo de Jesús se cumplen. Y dice: y hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en él. Bien. Ya tenemos un grupo de creyentes. Hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en él. Gloria a Dios, parece ser que todo va bien. Hay un grupo que ha salido del grupo de los incrédulos y se ha posicionado en el grupo de los creyentes. Pero aquí viene la sorpresa. Cuando Jesús ya tiene un grupo de creyentes que han creído en él, es decir, cuando Jesús ya tiene una cosecha de gente con la que yo ya estaría celebrando que ya hay gente que ha creído, menos mal. Después de tanto incrédulo hay gente que ha creído. Cuando yo ya estaría buscando un local, cuando yo ya estaría comprando bancos, consiguiendo bancos para llenarlos con la gente que ha creído, levantar un candidato lo antes posible, un diácono, y montar una iglesia. Cuando yo ya tengo ese grupo de creyentes, en el verso 30 que dice muchos creyeron en él, yo ya tengo todo lo que necesito para hacer una iglesia. Pero ahora Jesús me dice: espera, yo tengo otro objetivo. Y ahora viene el texto que hemos leído, el texto de partida. Verso 31, cuando Jesús ya tiene al grupo de creyentes, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
La prioridad de Jesús, el objetivo de Jesús, no era rodearse de creyentes, era hacer discípulos. Tanto es así que si vamos a Mateo 28:20, ahora vemos la prioridad que Él nos marca a nosotros. Jesús ha demostrado que su prioridad es hacer discípulos, pero vamos a Mateo 28:20 y la comisión de Jesús, lo que Él nos encomienda a su iglesia. Y las palabras son: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Una vez más. No dice id y haced creyentes. No dice id y haced simpatizantes. No dice id y haced seguidores. Tampoco dice id y hacer socios. Ni feligreses. No dice id y captar masas. No, dice ir y hacer discípulos. Jesús siempre fue claro en su prioridad y Jesús fue claro en su comisión. Él mandó a la iglesia a hacer discípulos. Y creo, hermanos míos, que tenemos que prestar una especial atención y un especial énfasis a las palabras de Jesús cuando Jesús nos encomienda algo. Porque aquí las cosas solo salen bien cuando se hacen a la manera de Dios. Aleluya. El fruto, el resultado y el crecimiento solo viene cuando las cosas se hacen a la manera de Dios. Si no, nada será permanente, si no, nada será genuino. Las cosas solo van adelante cuando se sigue el diseño y el modelo que marcó el Maestro. Y el diseño y el modelo del Maestro fue este: el objetivo, iglesia mía, es hacer discípulos. Ahora bien, entramos al mensaje. Si es tan importante para Jesús hacer discípulos, entonces es obligada la pregunta: ¿qué es ser un discípulo? Si es tan importante para Jesús el hacer discípulos, si es tan importante para Él que nos manda expresamente ir y hacer discípulos, primero, ¿por qué Jesús no se conforma con rodearse de creyentes? ¿Por qué? Bueno, porque si les hacemos un pequeño examen, en el verso 31, a la multitud que ha creído en Él, vamos a ver quién son y cómo están los creyentes de Juan 8:30. En las propias palabras del Señor encontramos el diagnóstico. ¿Qué le parece? Es decir, le tengo que preguntar: Maestro, ¿cómo es que yo ya tengo todo lo que necesitaba para montar mi iglesia y ahora tú dices que todavía no? Que lo que tú quieres es hacer discípulos porque, en otras palabras, no te conformas con rodearte de creyentes. Y Jesús me dice: presta atención, dice Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se dan cuenta ustedes ¿cómo decirlo? Los tres tiempos que Jesús utiliza al referirse a los creyentes que le habían rodeado, a esa aparente gran cosecha. Las palabras de Jesús: conoceréis la verdad os hará libres. Los tres tiempos que utiliza son futuros, en ningún momento utiliza el presente. ¿Por qué? Porque les está diagnosticando su estado. Cuando utiliza los tiempos futuros está diciendo que todavía no lo son. Es decir, seréis mis discípulos que no lo eran. Conoceréis la verdad, es decir, que no la conocían. Y la verdad os hará libres, que no eran libres. Ahora entiendo por qué Jesús no se conforma con rodearse de creyentes que solo han creído con el intelecto. ¿Por qué? Porque según el término griego de la palabra creer en Juan 8:30 que utiliza, muchos creyeron en Él, utiliza una palabra que más o menos significa aceptaron que era verdad, se fiaron de Él. Por eso Jesús no se conforma con rodearse de creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes de Juan 8:30 lo único que habían hecho es aceptar una verdad con la mente. Y pregunto, si se trata de aceptar una verdad con la mente, ¿acaso es suficiente con aceptar una verdad mentalmente para ser la persona que Dios quiere que sea? Pregunto,
Cuando la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿estaba hablando Dios de creer con la mente? ¿De aceptar una verdad solamente con la mente? Gloria a Dios. Ahí está la respuesta. No está hablando Jesús de aceptación mental, porque para creyentes de aceptación mental, para creyentes que reconocen una evidencia, ya tiene Dios en Santiago capítulo 1 un grupo muy grande de creyentes. Santiago dice, los demonios también creen. Los demonios no son ateos, porque han visto a Dios. Aunque los demonios promueven el ateísmo en los hombres, los demonios hacen ateos a los hombres, pero ellos no son ateos porque creen en Dios, porque lo han visto. Pero se dan cuenta, aunque reconocen una verdad con el intelecto, esa verdad que reconocen con el intelecto no les transforma. ¿Por qué? Porque reconocer una verdad con el intelecto no cambia a nadie, no transforma a nadie. A pesar de que creen, siguen siendo demonios. Por eso ahora vamos a Juan 8:30 y dice que creyeron en Él mentalmente. Claro, y como han creído mentalmente, ¿cómo se encuentran? Jesús dice, seréis mis discípulos que no lo sois. Conoceréis la verdad que no la conocéis. Y la verdad os hará libres, que es que no sois libres todavía. En pocas palabras, en resumen, lo que tiene Jesús en Juan 8:30 son creyentes esclavos que no conocen la verdad. Creyentes esclavos que no conocen la verdad. Es decir, no conocen la verdad. Jesús le dice, conoceréis en tiempo futuro, porque cuando la Biblia habla de conocer, ustedes bien saben que se trata de experiencia, no solo de conocer intelectualmente, sino de conocer por experiencia. Es decir, si quieres saber datos acerca del espacio, pregúntale a un astrónomo, que como astrónomo te puede decir el nombre de las estrellas, te puede decir hasta la temperatura a la que arde el sol, te puede decir el nombre de las constelaciones de las vías lácteas y la distancia de una estrella a otra. Pero si quieres saber qué se siente al pisar el espacio exterior, pregúntale a un astronauta que no tiene tantos datos, pero ha vivido por experiencia el estar en el espacio. Aleluya. Cuando la palabra del Señor habla de conocer a Dios, no está hablando de astrónomos con datos en la cabeza. Está hablando de astronauta que ha vivido en su propia persona lo que es conocer a Dios y ha tratado con Él. Conocer a Dios y conocer el Evangelio no es conocer acerca de, es conocerle a Él. Por eso cuando Jesús dice conoceréis la verdad, no está hablando de una noción mental de la verdad, está hablando de una experiencia viva con la verdad de Dios. Pregunto, hermanos míos, ¿cuántos creen que no hay nada igual que tener una experiencia viva con la verdad de Dios? Claro, pero aquí tenemos Juan 8:30, creyentes que no conocen la verdad porque no han tenido una experiencia con ella y que por eso, como no han tenido una experiencia con la verdad, ¿cómo viven? Viven en esclavitud. Por eso Jesús les dice, seréis libres en tiempo futuro, que no eran libres. Porque quien no ha tenido una experiencia real con la verdad vive esclavizado. Puede estar bautizado, puede tomar el pacto, puede llevar tiempo en la iglesia y llevarse muy bien con los pastores, pero si no ha tenido una experiencia real con la verdad, todavía vive en estado de esclavitud. ¿Te has encontrado alguna vez personas que dicen creer en algo que no ha cambiado su forma de vida? Personas que dicen creer en un evangelio que no ha ejercido su poder de cambio en ellos. Sencillamente su único cambio es que antes pasaban unas horas de la tarde en un lugar y ahora lo pasan en otro. Es decir, buscan lo mismo que buscaban cuando estaban en el mundo. La diferencia es que ahora lo buscan en otro lugar y por otros métodos, pero siguen buscando lo mismo. Claro, por eso es hora de que la palabra de Dios sea más clara y tajante que nunca. Porque Cristo viene pronto y quiere derramar salvación. Hermanos míos, y creo más que nunca que es urgente un evangelismo dentro de las iglesias, dirigido a personas que se congregan, a creyentes que han aceptado el evangelio con su mente, que han participado de las ordenanzas y de los sacramentos de la iglesia, pero necesitan escuchar la alerta de Dios. Y la alerta de Dios es, si lo que has creído, si lo que dices creer no ha cambiado tu vocabulario, si lo que dices creer no ha cambiado tus hábitos,
si lo que dices creer no ha cambiado tu forma de vida en el hogar, si lo que dices creer no ha cambiado tu vida en matrimonio, si lo que crees no ha cambiado tu negocio, si lo que crees no ha cambiado tu carácter, si lo que crees no ha cambiado tus hábitos ocultos, si no te ha sacado de los vicios que tenías, realmente hay que hacer un examen hacia adentro y preguntarse, como dijo el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Uno tiene que hacer un examen interno, menos telescopio para mirar muy lejos y más microscopio para mirar hacia adentro. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe, si lo que creo no me ha cambiado, si lo que creo no me ha quitado las cadenas de encima, si lo que creo no me ha quitado los hábitos que arrastraba, si lo que creo no me ha quitado el vocabulario que tenía. Tengo que hacer un examen interno a ver si estoy verdaderamente en el Evangelio o solamente estoy en el culto. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero si está en Cristo, aleluya, se trata de estar en Cristo, en Él, en Él, en Él, no solo en las cosas de Dios, sino en el Dios de las cosas. ¿Por qué? Porque si no, nos arriesgamos a tener un ejército como el de Juan 8:30, creyentes esclavos que no conocen la verdad. ¿Y qué ocurre con los creyentes esclavos que no conocen la verdad? Ahora vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ver qué es lo que sale de su corazón.